a trabajar un tema que me parece bastante interesante, que es el modo de sueño profundo que tiene el ESP32. Lamentablemente, pues, por situaciones que se nos salen un poco de las manos, no se pudo trabajar en la sesión presencial, pero pienso que, dado que hemos tenido unas ciertas discontinuidades en el curso, pues pensaría que de pronto podemos optar por esta alternativa en esta ocasión. Bueno, entonces hablemos un poco de esta parte. Es un elemento común a la mayoría de microcontroladores, pero que es importante con el SCP-32 porque muchas veces cuando hablamos de Internet de las Cosas, hablamos también de que este dispositivo que vamos a construir normalmente va a estar alimentado con baterías. Entonces, al estar alimentado con baterías, pues tenemos que cuidar lo que es la autonomía de la misma. Y vamos a notar que muchas veces nuestros microcontroladores no van a estar trabajando de manera continua, sino que de una manera esporádica, de una manera discreta, ellos van a estar enviando información. Por lo tanto, no se requiere que el dispositivo esté permanentemente conectado o que permanentemente esté activo de manera total. Entonces, en sí, el modo de reposo profundo del SCP-32 implica poner el dispositivo en un estado de bajo consumo de corriente para ahorrar energía. Se pueden utilizar activadores externos como botones táctiles o pulsadores para despertar el SCP-32 del estado de reposo profundo. Los datos se pueden almacenar en la memoria del RTC, del reloj de tiempo real, durante el estado de reposo profundo para usarlos cuando se reinicie. Dame un momento. Sé que tengo una situación con el audio. ¿Se visualiza pantalla? No, profe, no sé, yo no la veo. ¿Los demás tampoco? Hagamos lo siguiente. Voy a volver a compartir pantalla. Ahora sí, está viendo el escritorio. Listo. Hola. Parece que bueno, es que estoy desde el teléfono y desde un equipo. Permítame, parece que Teams se cerró desde mi computadora. Voy a volver a abrirlo.
Yo voy a hacer ayuno intermitente, voy a hacer 24 horas, 4 horas de ingesta. En esas 4 horas de ingesta, para mejorar y optimizar mis niveles de testosterona, de consumir más cantidad Perdón, un momento más. mi organismo Tuve que tengo que visualizar hacer déficit calórico. Si yo hago déficit calórico, esto impide la aceleración de mi metabolismo, que va de la mano con el aumento de testosterona, justamente porque no aumenta la testosterona. Y si yo logro hacer ayuno intermitente y a su vez comer la cantidad de calorías correctas, estoy no solo aumentando mis valores de testosterona total, sino estoy aumentando los receptores que tienen mis células, que se llaman receptores androgénicos, para que la testosterona sea más activa. Y otro factor esencial con respecto a tu dieta y a tu alimentación para los valores de testosterona Buenas. es que no puedes quedarte sin comer absolutamente ningún carbohidrato. ¿Me escuchan? Entonces, Parece- porque si yo no tengo Sí, parece que absolutamente alguien tiene nada el de micrófono carbohidratos en sangre, abierto. ¿Alguien está? Sí, señor. Ok. Deme un momento más, ya conecto mi equipo a Teams. Se cayó se cerró el programa. ¿Qué pasó? Sí, perdón, ya estoy abriendo Teams, ya les voy a compartir pantalla. Pantalla. Listo, ¿ya se visualiza pantalla? Todavía no. Ahora sí, ya se ve. Ya se ve. Ok, listo. Entonces les decía que los dispositivos que nosotros conectamos al Internet de las Cosas van a requerir que estén manejados normalmente por baterías, por pilas o baterías, es decir, no van a estar conectados a una toma de corriente y mucho menos no van a estar conectados permanentemente a nuestro computador para alimentarse. Así tenemos que optimizar ese uso de la batería y para eso existe lo que es el modo de bajo consumo, el modo sleep, que tienen estos dispositivos. Entonces, el modo sleep es un modo de bajo consumo o incluso de ultra bajo consumo que tienen los microcontroladores y por supuesto el SP32 no es la excepción. En sí, sin embargo, el SP32 tiene la característica de presentar varios tipos de modos de reposo y varios tipos también de activadores externos. Es decir, así como una persona puede despertarse por una alarma, puede despertarse por un ruido, puede despertarse por su propia fisiología, de que ya descansó lo necesario. Entonces también los microcontroladores tienen unos modos de despertar, es decir, unas fuentes de activación como señales externas, temporizadores, paneles táctiles que tiene el SP32, la clase aquella en la que trabajamos ese elemento, o programas ULP. ¿Qué es el ULP? Son las siglas de Ultra Low Power Processor.
Es decir, es un modo, es un procesador. Es un procesador que el microcontrolador tiene, ¿sí? El SP32 tiene la característica, o tiene como características principales que tiene dos procesadores, dos núcleos y un tercer procesador llamado ULP para un modo de reposo, es decir, un modo donde el consumo es mínimo. Entonces, sucede que nosotros podemos aprovechar de este tipo de modos de operación para poder crear dispositivos inteligentes en nuestro taller o en nuestro laboratorio. Bueno, entonces, ¿qué es el modo de reposo profundo? Pues implica poner el dispositivo en un estado de bajo consumo para ahorrar energía. Se pueden utilizar, como les decía, activadores externos como botones táctiles o pulsadores para despertar el CP32 del estado de reposo profundo. Los datos se pueden almacenar en la memoria del RTC. ¿Qué es RTC? Real Time Clock, o sea, reloj de tiempo real. Es otro dispositivo, otro hardware interno que tiene el microcontrolador, en el cual, por así decirlo, se tiene una noción del tiempo de la ejecución del programa en el microcontrolador. Entonces, bueno, se difiere un poco del modo RTC, del modo Real Time Clock, de lo que es, por ejemplo, los relojes de tiempo real externos que tenemos en la aplicación de relojes, ¿sí? En este caso, pues digamos que ese reloj de tiempo real está más sincronizado a lo que está pasando dentro del microcontrolador, al tiempo de ejecución, desde el momento en que se energizó el microcontrolador, hasta el apagado del mismo. Y no tiene tanto que ver en cuenta con cuál es la hora en un momento dado. ¿Listo? Bueno, entonces, en sí, aquí podemos ver las diferentes fuentes de activación que existen. Entonces, por ejemplo, vemos que en diferentes tipos de activación, de hecho, aquí se destacan 5, que son el modo activo, lo que es el modo sleep del módem, ¿sí? Modo sleep del módem, tiene el modo sleep para el modo sleep profundo, o deep sleep. Y el modo de hibernación. Entonces, acá vamos a ver los diferentes tipos de modo. En el modo activo, pues es cuando nuestro microcontrolador está full en sus funciones. El modo de modem, de modem sleep o de sleep modem, pues se apagan las funcionalidades Wi-Fi y Bluetooth que tiene, mientras las demás siguen activas. El modo de sueño ligero, por así decirlo, se pausa la CPU, ¿sí? No se apaga, sino simplemente se pausa, se desconectan también las funcionalidades Wi-Fi y Bluetooth, y lo que son los periféricos como reloj de tiempo real y el procesador de ultra bajo consumo, se apaga. Mientras que en el modo de sueño profundo, de Deep Sleep, prácticamente se apagan lo que son la CPU, el Wi-Fi, y se puede jugar con este procesador de bajo consumo, y digamos que también este procesador está o puede estar a la expectativa de sensores externos, por lo que tiene, por así decirlo, una especie como de rutina que revisa el
que revisa el estado de dichos sensores externos, de dichos elementos externos. Bueno, a ver. ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, encontramos cosas como cosas interesantes en cuanto al rendimiento del microcontrolador. Vamos a ver, ahí dentro de las tablas del datasheet, nos muestra que el modo de bajo consumo puede pasar desde los 150 microamperios a 5 microamperios, es decir, un consumo ultra bajo para respetar la autonomía de la batería. Sin embargo, como les decía, muchas de las funcionalidades de nuestro microcontrolador se apagan. Bueno, entonces vamos a ver, bueno, la pregunta que nos podemos formular es ¿por qué el modo de bajo consumo? O sea, ya vemos que hay varios modos de bajo consumo, ¿no? Pero ¿por qué específicamente el modo de el modo deep sleep o de sueño profundo? Es decir, como les decía, el tener un microcontrolador funcionando con baterías, pues no es ideal, debido a que la alimentación, la energía almacenada en las baterías, pues se puede drenar fácilmente. Entonces, si uno coloca el microcontrolador en modo de bajo consumo o de sueño profundo, se reduce el consumo de energía y pues nuestras baterías van a durar mucho más. Entonces, en el modo de sueño profundo, ni las funcionalidades de la CPU o del Wi-Fi están activas, pero el procesador o el coprocesador de bajo consumo, pues estará siempre activo. Entonces, mientras que el SP32 esté en modo de sueño profundo, la memoria del reloj de tiempo real también permanece activada, solo por lo que podemos crear un pequeño programa en esa zona. O sea, nosotros podemos crear no solamente un programa en la memoria principal del microcontrolador, sino también podemos crear un programa en una sección del procesador que tiene. Recordemos que el micro tiene básicamente 3 procesadores, dos núcleos y un tercer núcleo que es el procesador de ultra bajo consumo. Entonces, podemos guardar en este programa, en esta memoria que tiene este procesador, para acceder a periféricos o a dispositivos periféricos como timers internos. Los microcontroladores tienen un hardware propio, una circuitería propia, que hace las veces de un reloj interno, y sensores internos que también tiene. Recordemos que tiene, al menos conocimos los sensores táctiles, pero también vamos a ver que también tienen sensores de tipo Hall, sensores que funcionan o bueno, más bien que son sensibles a campos magnéticos. Un momento, me escriben diciendo que alguien quiere unirse a la conversación, pero no lo dejan. Voy a ver si puedo llamarlo desde acá, desde Teams.
Qué lástima, no puedo llamar para que ingrese desde acá. Un momento más, si no continuamos, lamentablemente. Hola, muy buenas noches, profe Cristian. Buenas noches, Julio. Permíteme un momento que estoy tratando de ver si puedo colaborarle a una persona que no está pudiendo ingresar. Duración. No. No veo. No veo cómo compartirle la información de la reunión. A ver, vamos a ver. Hay un botón que dice más y ahí dice información de la reunión. Sí, ya le estoy tratando de pasar esa información. A ver si se puede conectar, porque con el enlace normal no se pudo. No pudo conectarse. Un poco extraño. Tengo el ID y tengo el passcode. Voy a ponerlo aquí en el chat. A ver. Listo. A ver, voy a ver si, bueno, ya le mandé el enlace, a ver si de pronto ya se puede. Que podemos, bueno, podemos continuar. Entonces decía que la razón de que exista el modo de bajo consumo es esencialmente por razones prácticas de la batería. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en modo de sueño profundo, ni la CPU ni la CPU ni las funcionalidades Wi-Fi están activas. Es el máximo ahorro de energía. Sí. Pero siempre estará activo el modo ULP, o el procesador más bien. El ULP. Entonces, mientras el SP32 esté en modo de sueño profundo,
también está activo la memoria RTC, entonces podemos escribir un programa, como les decía, y podemos hacer uso de lo que son los timers internos, dispositivos periféricos y sensores internos. En este modo, pues, de operación es útil para despertar a la CPU principal por un evento externo, un timer o ambos, mientras se mantiene un modo de mínimo consumo. Entonces, hablemos de los pines. Hablemos de los pines, o bueno, técnicamente son los GPIOs. Ya sabemos que para el micro SP32, pues hablamos de GPIOs. Entonces, hablemos de los pines RTC GPIO. ¿Qué significa? El microcontrolador tiene pines específicos por los cuales podemos tener un sensor o un pulsador externo con el que podemos despertar a nuestro microcontrolador. Entonces, durante el modo de sueño profundo, algunos pines del ESP32 pueden ser útiles para el procesador ULP, o el coprocesador más bien. Estos se llaman pines RTC, o los RTC-GPIO pins. Pines RTC GPIOs. Entonces, aquí podemos ver, aquí hice una distribución de los pines específicos para usarlos como referencias. Bueno, si hacemos un poquito de zoom, estos que vemos en naranja claro, por así decirlo, la última columna, aquí dice RTC GPIO 10, por ejemplo, en el GPIO 4 sería el RTC GPIO 10, en el GPIO 0 el GPIO 11 y así. Entonces, estos de aquí son GPIOs que podemos utilizar para que cuando nuestro micro esté en modo de sueño profundo, vamos a conectar algún sensor, un pulsador o cualquier otro elemento para despertar a nuestro micro. Entonces, digamos que para alguna aplicación, que son casi todos, ¿no? Son casi todos los pines, salvo estos de acá, ¿no? Estos de acá no se utilizan para la función de despertar a nuestro micro. Si de ahí no podríamos conectar ningún sensor, ningún elemento con el fin de despertar a nuestro micro del modo de reposo o del modo de sueño profundo. Entonces, hablemos de otras fuentes para despertar al ESP32. Entonces, una vez pongamos al ESP32 en modo de sueño profundo,
hay varias formas de despertarlo. Una de ellas es que usando timers o temporizadores internos para despertarlo en periodos predefinidos de tiempo. Otra forma para despertar a nuestro microcontrolador es puede usarse, o pueden usarse más bien, los pines táctiles, los pines con sensores táctiles, o se puede usar el coprocesador para despertarlo, ULP para despertarlo. Bueno, entonces, ya tenemos al menos 3 formas. Con los sensores, con los pines con sensores táctiles, con el procesador ULP o usando timers para despertar y poner a dormir en periodos a nuestro microcontrolador. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, si en un proceso de, por ejemplo, toma de temperaturas, tenemos un sensor y como la temperatura es un proceso lento, entonces no necesitamos medir temperaturas cada milisegundo, podríamos hacerlo cada segundo o cada minuto, dependiendo de la lentitud del proceso, y enviar, por ejemplo, un dato a la nube. Hay gente que se está uniendo, vamos a ver si se pudieron unir. Entonces, si ese es el caso, si nosotros no tenemos que estar enviando en tiempo real esa información, pues entonces vale la pena ponerle, por así decirlo, una temporización a nuestro proceso, y de tal manera que tomamos el dato de temperatura, lo enviamos de manera inalámbrica y luego pues ponemos a nuestro microcontrolador a dormir por un tiempo, un tiempo predefinido, por ejemplo, cada minuto. Entonces, no estamos gastando la batería durante mucho tiempo, sino que básicamente solamente despertamos a nuestro microcontrolador para que haga haga el proceso de tomar la temperatura, subirla a la nube o enviárnosla por un servidor web que hacemos. Ahora, pues, si Onassis nos lo permite, pues mostramos un adelanto muy interesante que él hizo. Él amplió muchísimo más las capacidades del programa que hicimos en la sesión pasada. Le conectó sensores y demás, y pues generó una aplicación muy interesante. Bueno, entonces les decía que podemos usarlo usando timers a través de los sensores táctiles y, por ejemplo, así como con nuestros celulares reaccionan a un sensor que tienen, ya sea el sensor de huella o el mismo sensor de las pantallas. Entonces, así nosotros también podemos usar los sensores táctiles, los pines con sensores táctiles del micro para despertarlo, o a través de un programa en el coprocesador, en este coprocesador de ultra bajo consumo. Entonces, digamos que tenemos al menos 3 formas de despertar hasta, digamos, a nuestro microcontrolador.
Bueno, entonces vamos a escribir nuestro código de ejemplo. Vamos a escribir un programa para activar el modo sueño profundo. Entonces, para escribir un programa para nuestro SP32, bueno, esto lo podemos simular, así que digamos que el uso de los pines con sensores táctiles lo podemos hacer en una próxima sesión, o yo les puedo dar los sketches para que ustedes, si les es posible, pues implementen estos programas en casa, en físico, con los componentes, y hagan la experiencia de poner a dormir a nuestro microcontrolador y despertarlo. Entonces, para escribir un programa, para poner a nuestro microcontrolador en modo sleep, se debe tener en cuenta primero, pues que se debe configurar las fuentes o los medios para despertar al ESP32. Se puede combinar, y esa es la buena noticia, una o más fuentes. O uno o más medios. Es decir, podemos configurar para que nuestro micro se despierte cada minuto o por medio de un sensor táctil. En segundo lugar, pues puede decidir o se puede decidir qué periféricos se pueden encender, o se pueden activar o apagar durante el modo sleep. Durante el modo de sueño profundo. Esa es también una muy buena noticia. Sin embargo, por defecto, el SP32 automáticamente apaga los periféricos que no son necesarios con la fuente con los medios para despertarlos que hemos definido. Y finalmente, se usa la función voy a colocar aquí un poquito en cursiva para que destaque. ESP ESP-, así minúscula, deep-sleep-start.
abre paréntesis, cierra paréntesis. Entonces, con esta función, así como está escrita, podemos, para activar el modo de sueño profundo del ESP32. Entonces ya con esta función, así como está, démosle la ortografía, la corrección ortográfica. Bueno, entonces, como vemos, hay tres formas de despertar a nuestro micro. Una es con un timer, otra es, o sea, con una temporización, otra es con los pines externos y otra es con un programa que podemos crear o que podemos hacer que se ejecute en un procesador externo. Pero también podemos conectarle un pulsador a nuestro micro para que al presionar ese pulsador, nuestro microcontrolador se active. Entonces, pensaría que, pues, dado que no tenemos aquí, o no, la mayoría de ustedes no tiene un micro físico, pues vamos a simular este último caso, es decir, vamos a conectar a nuestro micro usando Walkwi. Vamos a conectarle un pulsador a nuestro microcontrolador y lo vamos a simular. Entonces, vamos a hacer lo que sería despertar al microcontrolador, al ESP32, usando un pulsador externo. Entonces, de nuevo, yo les voy a dejar los códigos para los otros tres medios de despertar al micro. Y bueno, si gustan, el próximo martes podemos continuar con esa parte y complementar un poco, es decir, vamos a crear una aplicación que mantenga dormido al SP32 y que se despierte para tomar un dato y subirlo, por ejemplo, a un servidor web que nosotros ya pudimos crear. Entonces, estas cositas pues se pueden combinar. Ahí también podemos hacer el experimento físico de medir la corriente que está consumiendo el micro, cuando realmente está consumiendo, para poner a nuestro dispositivo pues a funcionar con baterías. Entonces, adicionalmente al timer y a los pines o a los sensores táctiles, podemos despertar al ESP32 del modo de sueño profundo al cambiar el estado lógico de una señal en un pin. Bueno, en un GPIO técnicamente.
GPIO. Esto se llama bueno, los gringos les llaman external wake up, que no hay una traducción directa. Nosotros sería como despertar de forma externa o con pulsadores externos. En este caso se tienen dos posibilidades. Una se llama X0, EXT0 y EXT1, que son modos o son configuraciones que podemos hacer a nuestro micro. Entonces, hablemos de ellos. Hablemos del modo EXT0. Entonces, este modo permite despertar, o permite usar más bien, un pin para despertar al SP32. Entonces, en esta opción, se usan los pines, los que mencionamos, los pines RTC GPIOs. Entonces, para usar este modo, se usa la siguiente función. Bueno, se parece, aquí hay una función, ya habíamos dicho que con una función podemos adormir a nuestro micro, con ESP Deep Sleep Start, podemos poner a nuestro micro en modo de sueño profundo, y acá también podemos hacer lo mismo, pero para despertarlo, o sea, para configurar un medio de activación o de reactivación de nuestro micro. Entonces sería ESP Sleep enable EXT0 wake up. Aquí entre paréntesis sería el GPIO, el número del GPIO. Aquí estaría esta palabra GPIO mayúscula, num, ahora sí, el GPIO como tal, ¿sí? Aquí le vamos a colocar X, coma, y el nivel lógico.
Entonces, de nuevo, podemos despertarlo con este modo, el modo EXT0, usando los GPIOs RTC y usando esta función. Entonces, aquí donde va la X, iría el número del GPIO que vamos a utilizar. Entonces, esta función acepta como primer argumento al pin que se quiere usar. De esta forma. GPIO, así mayúscula, guión bajo, num, así lo tendrían que escribir, guión bajo, y aquí la X. Vámonos en otro color para que destaque. Entonces, de esta forma podemos crear por así decirlo, este sería el GPIO que vamos a colocar para que digamos, al que vamos a conectar al pulsador, en donde X representa el número del GPIO de ese pin. Y el segundo argumento de la función es el nivel lógico. Que puede ser 1 o 0. Esto representa el estado lógico que disparará al SP32. Y lo despertará básicamente, ¿no? Entonces, de nuevo, pues aquí la única observación es que tenemos que usar únicamente estos GPIOs que están resaltados en naranja, porque que aquí resalté, ¿sí? Que afortunadamente son la mayoría, ¿no? Otra forma de hacerlo es con el modo EXT1. Entonces, otro modo para despertar. Ya vamos a ver los códigos de ejemplo. La idea es que yo les voy a suministrar, aprovechando que estamos aquí en una reunión de Teams, se los voy a pasar por el chat. Y pues los vamos a ensayar. Entonces, este medio o este modo nos permite usar múltiples GPIOs RTCs, o sea, los múltiples RTCs GPIOs.
En el anterior modo solamente se podía usar uno. Este ya podemos utilizar varios. Podemos usar dos diferentes funciones lógicas. En ellas podemos despertar al ESP32 si uno de los pines seleccionados está en alto, está en 1. Y viceversa, podemos despertar al SP32 si todos los pines están, si todos los pines seleccionados están en bajo. Todos los pines seleccionados, y tenemos esta característica, están en bajo, están en 0. Miren qué interesante. Entonces, este modo de despertar, o estos modos de despertar, al ESP32 son implementados por el controlador del RTC. De tal manera, de esta forma, o más bien, de esta forma, los periféricos y memorias RTC pueden ser alimentados perdón, más bien, pueden ser apagados, apagados de esta forma. Entonces, para despertar al SP32, con este modo, se usa la siguiente función. Es ESP sleep esto es todo en minúsculas, ¿no? Recordemos que el lenguaje C detecta o reconoce mayúsculas de minúsculas. Enable EXT 1 wake up, y esto de acá se llama bitmax o máscara de bits. Ya nos vamos a meter luego en eso. Y el modo de operación. Bueno, cuando hablemos, ya digamos que la próxima vamos a hablar sobre lo que son las
la máscara de bits, pero la máscara de bits es simplemente hacer una especie de operación OR, ¿se acuerdan? Perdón, XOR, ¿se acuerdan del XOR o de la OR exclusiva? Lo que hace una máscara de bits es una operación en la que toma varios bits que están guardados en un registro, que es un pedazo de memoria, y entonces los compara uno con otro, y de ahí pues saca una serie de unos y ceros, y si ese grupo de unos y ceros coincide con un valor especificado, entonces genera un valor verdadero, y en caso contrario genera un valor falso. Pero no quiero complicarme por ahora. Entonces, lo que quiero hacer es un pequeño ejemplo en el que podemos poner a dormir a nuestro micro y lo podemos despertar usando un pulsador. Seguramente también es lo que a ustedes les interesa. Porque ese pulsador, pues, claro, puede ser un pulsador, pero también puede ser, por ejemplo, un sensor de final de carrera, o un sensor magnético, como el de los cierres de las lavadoras. Las lavadoras tienen un sensor magnético, tiene un imán y un sensor magnético. Entonces, cuando la puerta de la lavadora está cerrado, eso hace que cierre unos contactos internos que tiene ese sensor magnético, y ahí pues indique que la lavadora efectivamente está cerrada. Cuando se levanta la tapa, pues se quita el magnetismo de esas láminas se pierde y se abre el contacto. Entonces, podemos hacer algo parecido con nuestro micro. Entonces, vamos a hacer un primer código de ejemplo. Y podemos ir inicialmente a ¿cómo se llama? A Walkway. Y allí vamos a crear el siguiente código. Ya se los estoy pasando por el chat. Así que está. Camilo dice, está queriendo ingresar a la lista. Papi, una pregunta. ¿No me están viendo pura teoría o qué? ¿O ya van a programar? Vamos a trabajar con simulación. Claro. Sí, sketch, se los estoy pasando por el chat. Pero, como les decía, es importante que entendamos lo que son los modos de funcionamiento del SP32. Listo, entonces, ahí va. Listo, ahí les envié por el chat, les acabo de enviar el código de ejemplo y lo vamos a colocar en Walkway. Entonces vamos a crear un pequeño circuito en Walkway también, en el que vamos a conectar un pulsador al SP32. De nuevo, aquí puede ser un pulsador, pero nada impide que sea un sensor estilo final de carrera, de que digamos que mecánicamente o por acción mecánica o por acción magnética abramos o cerramos un contacto que nos permita despertar al micro. Ya estoy en Walkway. Bueno, entonces aquí podemos apreciar el código.
y vamos a conectarlo a uno de los pines. Vamos a conectar un pulsador a uno de los pines. En este caso, pues lo vamos a conectar al GPIO o al pin 33 de nuestro micro. Entonces, en este ejemplo, pues lo que vamos a hacer es despertar al SCP-32 cuando coloquemos en alto a este pin 33 o al GPIO 33. A ver, aquí está nuestro GPIO. Entonces, el código de ejemplo muestra cómo usar ambos métodos, el modo externo 0 y el modo externo 1. Si se carga el código como está, pues podemos usar el modo EXT0. Esta función, digamos, la función externa 1 o EXT1 está comentada. Entonces, vamos a ver cómo funciona, cómo usarlos. Entonces, el código es muy similar bueno, el código es un poco similar a lo que habíamos mencionado. ¿Sí? Hay que tener cuidado que, por ejemplo, eso. A ver, sí está completo. Ahí veo que está el completo el código. Entonces partamos describiendo cómo funciona el código. En primer lugar, si vamos aquí a Voice Setup, pues aquí estamos inicializando lo que son el acuerdo de velocidad. El acuerdo de velocidad, acordémonos que es la velocidad a la que vamos a conectar, que vamos a comunicarnos con nuestro microcontrolador cuando hacemos la interfaz serial. Posteriormente, pues aquí esperamos un segundo para abrir el monitor serial y lo que vamos a hacer esencialmente es incrementar esta variable llamada boot count, que inicialmente seguramente la habrán inicializado en 0. Entonces, lo que va a hacer este ejemplo es que vamos a generar una especie de conteo, ¿sí?, cada vez que despertemos a nuestro micro. Entonces, básicamente aquí en esta línea, estamos en el Voice Setup, en esta línea, lo que hacemos es incrementar este contador de buteos y imprimimos cada vez que reinicializamos nuestro micro. Entonces, luego, aquí pues podemos en modo sleep, o bueno, podemos configurar el modo sleep con el que vamos a trabajar con nuestro micro. Luego de esto, pues necesitamos habilitar los medios o los modos para despertar a nuestro micro. Entonces, en este caso, si queremos, aquí el código nos explica que si queremos usar el modo EXT0, pues lo vamos a hacer habilitándolo cuando el micro esté en 1 o cuando el GPIO 33 esté en 1. Entonces, esto lo hacemos en esta línea. Por eso decíamos que para usar el modo externo 0 o el modo EXT0,
lo que hacemos es escribir esta función y especificamos el GPIO. Aquí decimos GPIO num y en vez de la X, pues colocamos 33. Y en vez de 1 o 0, colocamos, pues, en vez del valor lógico en general, pues colocamos un valor lógico definido. A continuación, pues lo que vamos a hacer sencillamente es conectar a nuestro micro en configuración pull down. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es conectar una resistencia de 10K a los 3.3 voltios del micro a través de un pulsador, y el otro extremo de la resistencia haría a masa. Entonces, ahí va. Primero colocamos un pulsador, vamos un pulsador pequeño. Entonces, de un lado, ¡pum!, lo conecté a 3.3 voltios. El otro extremo iría al GPIO 33. Y este pedacito iría a... entonces, como les digo, esto puede ser un pulsador, pero también puede ser un sensor. Si ustedes conectan al micro para poder despertarlo cada vez que ocurre un evento. O sea, podría ser un sensor de una alarma, o podría ser parte de un contador de objetos. Entonces, puede ser que están colocando un sensor en una banda transportadora, y esta banda transportadora va contabilizando cuántos objetos van pasando, y cada vez que pasa un objeto, despertamos al micro y subimos un dato a la nube. Creamos un sensor inteligente de esa forma. Entonces, de aquí 3.3 lo coloco en naranja porque es el color que se utiliza para los 3.3 voltios. De aquí lo conecté al GPIO 33 y conecté la resistencia de 10K al GPIO 33, y del otro lado la voy a conectar a masa. ¿Sí? Esto posiblemente en los arduinitos no se utiliza, es porque normalmente solamente se utiliza en configuración pull-up. El SP32 permite configuración pull-down también. Y realmente eso es todo. Entonces, básicamente lo que hicimos fue esto. Incrementamos inicialmente una variable llamada boot count, que estaba en 0, ¿no? Partía en 0. Posteriormente, llamamos a una función llamada print wake up reason, y esta función lo que hace es que lo que hace esencialmente es determinar que si se ha pulsado, si se ha presionado el pulsador, entonces lo que va a hacer es mandar un mensaje diferente en cada caso. Y acá pues podemos ver, digamos, cuántas veces hemos presionado nuestro pulsador. Como digo, bueno, esto es más emocionante cuando lo estamos alimentando a baterías y demás. Pero corremos nuestro código,
Luego no es nada más que esto, es decir, es esta función de acá y esta función de acá. Para poner a nuestro micro a dormir. Pero si lo conectáramos a un amperímetro, carácter, pronto hay un errorcito por allí. No. Aquí está, perdón. Y el texto se me recortó. Sí. Listo. Bueno, entonces allí nuestro micro, si nosotros midiéramos, dice, aquí está número de buteado, 1. En este modo no ha sido causado por el modo de sueño profundo y se va a dormir. O sea, nuestro micro se nos va a ir a dormir básicamente, se nos va en modo de bajo consumo. Lo estamos viendo allí, pero, y miren que el micro se butea. Si yo le presiono, aquí me va a empezar a contar cada vez que yo lo despierto. Entonces va a presentar un texto que dice, el micro ha sido despertado por una señal externa utilizando el RTC, el GPIO RTC 0. Bueno, aquí se me ve un poquito difícil de mostrar. A ver, ahí. Presionémoslo una vez más. El micro lo que se hace es dormirse y luego lo voy despertando cada vez que presione el botón. Y aparece going to sleep now. Sí, es decir, él, digamos que de tanto en tanto, una vez se lo despierta, al tiempo se va a dormir. Bueno, entonces, si lo viéramos con un amperímetro, veríamos, digamos, la diferencia entre nuestro SP32 consumiendo, ¿sí? Es decir, el consumo normal versus el consumo que tiene o que tendría por efectos de entrar a modo sleep.
Entonces, digamos que en este modo, que es el externo EXT0, nos permite utilizar únicamente un pin particular para despertar a nuestro micro, pero que podemos podemos modificarlo y podemos cambiarlo a otro de los pines, siempre y cuando esté dentro de los pines especificados. De lo contrario, pues si quisiéramos utilizar otros pines o múltiples pines y realizar diferentes tareas, dependiendo pues del botón que se haya presionado, pues podemos usar el otro modo externo 1. Pero bueno, esta práctica pues lamentablemente, como digo, no la podemos visualizar de pleno acá, porque no tenemos aquí no tenemos un amperímetro que le podamos conectar. Pero pues quería trabajar por lo menos con ustedes en esta sesión. Quería trabajar este modo de configuración pues tan interesante y tan necesario cuando estamos trabajando con modos a baterías. Entonces, de todas maneras, pues digamos que esa era lo poquito que podemos trabajar hoy, debido a las circunstancias, pero pues me parece importante este tema, y por eso lo traje a colación en esta sesión. No sé si los demás tuvieron alguna dificultad, algún problema echando a andar su código. Funcionó bien. Ok, muy bien. Bueno. Entonces, ya para terminar, pues me gustaría mostrarles pues un avance que pues el compañero Nasis hizo de los servidores web. Entonces, lo que él hizo fue tomar el código y usando inteligencia artificial, lo que hizo fue ampliar la cantidad de botones. ¿Se acuerdan que la sesión pasada pues, conectamos un servidor web? Con 2 botoncitos podíamos controlar 2 LEDs. Él amplió la cantidad de LEDs, creo que le añadió un sensor analógico, si mal no miré, y pues pudo hacer una aplicación muy útil para propósitos de domótica y demás, porque digamos que con la red de la casa, pues podemos hacer una aplicación de control de dispositivos usando un código semejante. No sé, Ana, si usted de pronto lo tiene ahí a la mano o pues estoy mirando, estoy buscando el video para mostrarlo a los compañeros. Sí, voy a compartir el sketch. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Sí, señor. Bueno, voy a compartir aquí ya lo comparto. Inicialmente lo que yo estaba buscando era buscar conectar el SP modo estación. De tal forma, cuando él se conecta por la red Wi-Fi, me conecto en modo estación. La clave del modo estación es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el 9. Después de eso, él me abre el Wi-Fi Manager. En el Wi-Fi Manager yo me conecto a mi red. ¿Listo? Entonces, después de que está conectado a la red, entonces en el ESP32, yo me doy cuenta que se conectó. Pantalla de pronto. Sí. ¿Cómo? Sí, para que si puede compartirnos pantalla, le agradeceríamos. Sí, voy a compartir. Bueno, no sé si ahí me están viendo la pantalla. ¿Sí? ¿Sí la ven?
Sí, se ve pequeña, pero se ve. Y se ve pequeña. Bueno, venga, yo vuelvo y me desconecto. Perfecto. No sé por qué no me deja, voy a volver otra vez a... Bueno, ahí están viendo la pantalla. Sí, Bueno, entonces, esto básicamente, ¿yo qué hice? Bueno, primero investigué el tema ¿se acuerdan que cuando uno se conecta si yo el LSP yo lo utilizo para hacer el servidor web, digamos que yo tengo que siempre entrar al programa y colocar el password, ¿sí? La red, el password, la contraseña. Entonces, digamos que ese era el primer objetivo. Eso se resolvió con la modo estación. Entonces, lo que pasa es que tendríamos que verlo pues en el SENA en vivo en directo para mostrarles, pero ahorita les muestro el video. Hay que verlo en modo estación. Entonces, yo conecto ya después cojo la red y finalmente hago esta página. Se las voy a mostrar aquí. Bueno, creo que ya estoy conectado, sí, creo que sí. Yo no sé si miran el monitor serial. Monitor serial no hay nada, Sí. ¿cierto? Voy a cargar el sketch. Bueno, digamos que esto cómo funciona. Esto es una librería que llama Wi-Fi Manager, Wi-Fi Web Server. Se está utilizando un DHT11. Estas son el password mío de mi red. Se utilizan estos pines, ¿cierto? Para mostrarlos en el servidor web. Y de aquí para acá, pues, esto tiene que ver con la configuración de la página, ¿sí? En HTML, ¿sí? El tamaño, los pines, el color, todo eso. ¿Listo? Entonces, para yo identificar que me conecté a la red, que está bien conectado, se utilizó este LED built-in, que es el propio del ESP. Es cuando yo me conecto, yo me doy cuenta que estoy conectado porque él empieza a prender y apagar, ¿sí? Y básicamente voy a subirlo. Voy a subirlo aquí para mostrarles el servidor. Ahí está subiendo. Va a subir. Bueno, entonces yo abro aquí mi monitor serie. Dice que está abriendo el portal, ¿cierto? Voy a conectarme aquí. Voy a abrir mi red, mis redes. Entonces, identifico el modo estación. Lo sé porque se llama AutoConnect. Por default, como ya ingresado, entonces él ya no me no vuelve a pedir. En este momento el ESP el LED built-in está fijo. Ahí me voy a Ahí conectar. puede conectar a cualquier otro, ¿no? O sea, LED built-in, lo que pasa es que algunas placas no tienen ese LED interno construido, entonces uno puede definir en el código, le cambia simplemente, en vez de LED built-in, pueden cambiarle a cualquiera de los otros GPIOs y ahí les conectan un LED, y eso es todo. Bueno, así ven que en el monitor serial ya arrancó el web server, ¿sí lo ven?
Ya me conecté. Sí, señor. Ahí se Dice, ve, ahí está. eso, listo. Dice que ya está conectado al servidor web y están en la IP 192.168.154. Si yo voy a esa IP, es esta. ¿Ya la vieron? Lo voy a refrescar. Bueno, ya refrescó. Dice que la temperatura está de 24.6 grados y estos son los botones que se crearon. Entonces, si yo, por ejemplo, yo acciono este botón, asociado al GPIO 14 y inmediatamente prende el LED. Pues aquí no lo están viendo, no tengo la cámara. ¿Sí? Ahí prendió el primero, el segundo y el tercero. Voy a mostrarle, no sé, profe, y tiene el video para que lo comparta el del WhatsApp. Voy a compartirlo aquí un momento. A mirar. Para que quede más fácil. ¿Está? Ahí ya está conectado, obviamente. Ahí están los pines. Pues GPIO. ¿Cuál es lo interesante? Que esto en tiempo real, lo que pasa en el Android pasa en la página web. ¿Sí? O sea, ella misma se actualiza. Se puede hacer lo siguiente, se puede refrescar, intenté refrescar la página web cada 5 segundos. Si yo lo hago cada segundo, hay un tema ahí como de conflicto. Entonces no se recomienda un tiempo muy pequeño. Esto que ustedes ven aquí no lo hice yo. Esto lo hizo la inteligencia artificial. Yo lo único que hice fue coger sketch de varias partes, se las puse a la inteligencia artificial, a GPT-4, y él me entregó el producto final. Para hacer esto, más o menos lo hice 15 veces. Por acá tengo los sketches donde fui mejorando. Vamos a ver si aquí están. ¿Sí los ven? 1, 2, 3, 4, ta. Aquí ya le puse el de HT11 y ya dije, bueno, hasta aquí quedo. Pero pues uno podría mejorarlo haciendo esto en 3D, no sé, mejorando los botones, haciendo algo mejor. Entonces sí. Aquí está que el web server está dando. Si yo lo desconecto, me dice, pues ahí ya se perdió la comunicación. Obviamente, ya se perdió y pues ya no me abre el monitor serial. No sé, ahí ya paro. Ya voy a dejar de compartir. Excelente, me parece muy buena aplicación. Digamos que usted partió del ejemplo anterior que vimos en la clase o partió de otro ejemplo. Sí, señor, partí de ese ejemplo, correcto. Simplemente ahí lo modificó para que le permitiera ampliar, o sea, lo que modificó fue básicamente el HTML para que se puedan crear más botones y controlar más GPIOs. Sí, lo interesante de este sketch es la conexión a modo estación y escoger la red que yo necesite. Digamos que más que hacer la página web, o sea, el servidor web como tal, que me muestre la temperatura, porque ahí ya uno podría trabajar condiciones, ¿no? Cuando la temperatura o la humedad, bueno, ahí supere cierto valor y haga
no sé, que prenda algo, que sea bidireccional, o que apague, o que mande una alerta. Sí, Pero básicamente yo creo que digamos, el aporte ahí no tanto es el servidor web, sino pues en el tema de los botones y todo eso, sino la conexión. Yo no sé si cuando estemos allá se los voy a mostrar la forma de conexión. Esa es, digamos, que la más interesante. sí, sería chéverísimo. Lamentablemente esa parte no se puede simular porque, o sea, aunque sí se puede simular en Walkway, no sé, digamos, esta funcionalidad no está habilitada para la versión gratuita que usamos. Sí, por eso toca sí o sí hacerlo en físico, sí, con los componentes y todo. Entonces, sí, la podemos implementar la próxima sesión. Me parece pues muy buen aporte de parte de los de Onassis y pues bueno, ahí está la invitación a que también si lo pueden implementar en casa y lo pueden probar, pues, les invito a hacerlo. Ya les comparto el sketch, ustedes lo pueden hacer y ya le digo qué hacen. En un momento les voy a compartir el sketch. Simplemente ya le digo que van a cambiar. Listo, ahí ya se le envié. Cambian obviamente las claves de su red. Y cuando ustedes conecten, ustedes abren el Wi-Fi y hay el modo estación se llama AutoConnect. Conectan ahí. En el sketch está escrito cuál es la clave del AutoConnect, que es del 1 al 9. ¿Listo? Perdón, del 1 al 8. AutoConnect del 1 al 8. Después de que hacen eso, ya escogen su red y tienen que colocarle la contraseña de la red. ¿Listo? Y después de eso, estando conectado al Arduino, abren el monitor serie y entonces en el monitor serie él le va a decir que está conectado al servidor y en el monitor serie te va a mostrar la dirección IP. Esta dirección IP la conectas en una nueva ventana y ahí tienes ya tu resultado. Muy chévere. Entonces, les invito a todos los demás a reproducirlo, a tratar de implementarlo si les es posible. Y de todas maneras, pues la próxima sesión que nos veamos, pues ahí está, les voy a pasar todos los implementos para que los que quieran pues, hacer esta aplicación de servidores web, pues, la podamos ampliar. Bueno, digamos que eso es lo que por ahora, digamos, dado el espacio, pues, por ahora podemos trabajar en esta sesión. Entonces, nos vemos el próximo martes ya en el taller 9, en el espacio pues desde las 6 quedamos, ¿no? Entonces, nos veríamos a esa hora. Bueno, no sé, de mi parte, pues eso sería todo, pues, y nada, desearles pues un feliz resto de semana. Gracias, profe. agradecerles Gracias por todo. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Voy a subir esta clase a YouTube para que la tengan ahí en la lista de reproducción. Yo les he dejado una listica de reproducción para que
Pues ahí ven, ahí están pues las clases. Lamentablemente la última se nos perdió, se dañó el video. Entonces tengo una similar sobre el SP32 con servidores web y la voy a colocar allí. Muchas gracias, profe. Todo muy interesante. Un gusto, Javier. Gracias, profe. Estuvo muy interesante la clase. Bueno, Julio César.